Hola, bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL CixDB2. En el presente vídeo vamos a continuar un poco con el trabajo desarrollado hasta ahora relacionado con el tratamiento de ficheros. Vamos a realizar hoy un ejemplo de uno de los procesos que más se utilizan en las grandes compañías relacionado con los ficheros. Lo que vamos a hacer es el desarrollo de un programa que va a realizar lo que se llama el macheo o el matching de dos ficheros. Es decir, lo que se trata básicamente es coger o tomar dos ficheros de entrada. Esos dos ficheros de entrada vamos a ir leyéndolos de manera, digamos, coordinada, y aquellos registros que coincidan los vamos a escribir en un fichero de salida. Por eso se llama matching de ficheros. Lo que hace básicamente es ver todos los registros que son comunes a los dos ficheros y de alguna manera escribir esos registros en una salida. Por regla general, ¿cómo sabemos cuándo? Porque bueno, los ficheros son de muchos tamaños posibles, tienen mucha información, etcétera. Lo que vamos a hacer va a ser que en nuestros ficheros de entrada vamos a tener dos campos en cada uno de los ficheros, un campo numérico y un campo de texto. Entonces vamos a ir recorriendo ambos ficheros y por cada coincidencia en los campos numéricos, que va a ser, digamos, la clave del fichero que vamos a utilizar, por cada una de las coincidencias vamos a escribir el fichero de salida. Esa clave debe ser única, es decir, solo debe haber un registro por cada valor que tenga esa clave, ¿de acuerdo? Entonces, explicado así un poco de manera rápida, es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Este proceso se llama, como digo, matching de ficheros o macheo de ficheros. Bien, para ello vamos a crear un programa nuevo que se llamará prueba 5, por ejemplo, por ponerle un nombre. Y bueno, a partir de lo que podemos hacer, sí, para que sea más rápido, vamos a emplear lo que habíamos hecho, lo que teníamos hasta ahora en el anterior vídeo, para que el desarrollo sea más rápido. Si recordamos lo que hicimos en el anterior vídeo, simplemente se trataba de escribir, teníamos dos ficheros, un fichero de entrada y un fichero de salida, que los veis aquí, y bueno, en cada fichero había un registro, ¿de acuerdo? De 50 posiciones. Lo único que hacíamos era escribir lo que había en la entrada en la salida. ¿De acuerdo? Nada más. Este era un programa muy sencillito que simplemente hacía eso. Bien, en este caso los ficheros van a ser un poco más complejos. Vamos a cambiar el nombre del programa y, como digo, este proceso, que es muy general, se utiliza muchísimo, el macheo de ficheros. Tenemos aquí dos ficheros de entrada, por lo tanto podemos llamarle, no sé, fichero en 1, por ejemplo, y fichero en 2. Y se lo asignamos a entrada 2 y entrada 1, ¿de acuerdo? Vale, tenemos dos ficheros de entrada y en este caso uno de salida. Los file status serán diferentes, entrada 1 y file status entrada 2, ¿de acuerdo? Para diferenciarlos. En la file section también tenemos diferentes ficheros de entrada, por ejemplo, no sé, fichero en 1, de acuerdo, cuyo data record pues sea, pues, no sé, entrada 1, por ejemplo.
¿De acuerdo? Y aquí tendríamos la definición de reg entrada 1, ¿vale? Después tendríamos el fichero de entrada 2, que lo llamaríamos fichero en 2, y el registro entrada 2, ¿de acuerdo? Entrada 2. Y el fichero de salida que viene siendo exactamente el mismo, ¿vale? Fichero de salida con su registro de salida. Después en la working tenemos el file status entrada 1 con los valores entrada 1 OK y entrada 1 fin. ¿De acuerdo? Tenemos que duplicar este file status con entrada 2 OK y entrada 2 fin. ¿Vale? Eso por una parte. Después, el proceso, bueno, lo que vaya a hacer el proceso lo iremos viendo posteriormente, ¿vale? Vamos ahora a centrarnos un poco en la estructura de nuestros ficheros de entrada. Para hacer un macheo de ficheros, para hacer una comparación entre los registros de dos ficheros, generalmente esos ficheros, esos registros, suelen tener un campo clave, es decir, un campo único, de valor, cuyo valor es único en todo el fichero, que será el que utilicemos para hacer la comparación entre los dos registros del mismo, de distintos ficheros, ¿de acuerdo? De los dos ficheros de entrada. Entonces, en este caso, podemos definir el registro de entrada 1 de la siguiente manera. M1. Vamos a ponerle un campo numérico, que sea, por ejemplo, un pic de 2, un numérico de 2 posiciones, y un E1 texto, que sea, pues, por ejemplo, un pic X de 48 posiciones. ¿De acuerdo? Bien. De esa manera, ahora esto sobraría, ¿vale? Porque ya definimos internamente nuestro registro de entrada y, de la misma manera, definimos nuestro registro de entrada al segundo fichero, ¿de acuerdo? 2, aquí iría un punto, y aquí ya no es necesario el formato. Vale. Es decir, nuestros dos ficheros de entrada tienen esta estructura, ¿de acuerdo? Cada registro de nuestros ficheros de entrada tiene un campo numérico, que es un numérico de 2 posiciones, y a continuación un campo alfanumérico de 48 posiciones. ¿De acuerdo? Y con el fichero de entrada 2 también tiene un numérico de 2 posiciones y un texto de 48 posiciones. En cuanto al fichero de salida, lo podemos definir de la siguiente manera. Vamos a definir un registro, por ejemplo, que sea el número de fila del fichero. ¿De acuerdo? Que sea, por ejemplo, un pic. Vamos a aprovechar para ver este tipo de campo numérico, por ejemplo, de 5 posiciones. Vale, aquí entonces esto sobraría. Bien, ¿qué estoy definiendo aquí? Aquí lo que estoy definiendo es un campo dentro del registro de salida, un campo numérico, pero que tiene una diferencia, ¿de acuerdo? Mientras que estos campos numéricos, que son PIC 99, digamos que rellenan con números toda su anchura, por ejemplo, un valor 1 sería un 0,1, un 0,2, un 0,3, etc. Aquí, estas zetas indican que cuando es un 0, cuando el valor es un 0, se representan por medio de un espacio, ¿de acuerdo? Mientras que si fueran nueves, se rellenarían con ceros, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el número 1 sería 00001, mientras que aquí
sería espacio, 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 1. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Vale, pues ese sería un número de fila, pues, por poner un ejemplo. Después tendríamos un sal número, que sería un pic 99. ¿Cuál es la idea? La idea es que en el momento en el que coincidan el reg entrada 1 y el reg entrada 2, sus correspondientes números, ¿de acuerdo? Ese número se guarde en esta variable de aquí, ¿de acuerdo? Como son iguales, con tener 1 sería suficiente. Y después tendríamos un sal texto 1 y un sal texto 2, ¿de acuerdo? Que sería pues un pic x de 48 en ambos casos. Bien, ¿de qué se trata? De lo que se trata es ir leyendo estos dos ficheros y en el momento en el que el número de ambos coincida, lo guardamos aquí. El texto del fichero 1 lo guardamos en sal texto 1 y el texto del fichero 2 lo guardamos en sal texto 2. ¿De acuerdo? En fila, aquí lo que iría sería pues un número consecutivo, simplemente un número correlativo, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué coincidir con el número que aparezca aquí, ¿de acuerdo? Ese sería el ejercicio. Bien, ya tenemos definidos nuestros ficheros, cómo son nuestros ficheros, la estructura que tienen nuestros ficheros. Y ya por último nos vamos a la parte de procedural. Aquí ejecutamos el inicio, el proceso y el fin, ¿vale? Como vamos a estar leyendo simultáneamente los dos ficheros, aquí el proceso se ejecutará hasta que se produzca el fin del fichero 1 o el fin del fichero 2. ¿De acuerdo? Cuando hemos llegado al final de cualquiera de los dos ficheros, el programa termina porque ya no hay posibilidad de que haya más coincidencias entre los dos. ¿De acuerdo? Por más que leamos uno, si el otro ya ha terminado, no van a existir más coincidencias. ¿De acuerdo? De eso se trata. Muy bien. ¿Qué hacemos en el párrafo de inicio? En el párrafo de inicio, lógicamente, tendremos que hacer dos cosas. Abrir los dos ficheros. ¿De acuerdo? Los dos ficheros de entrada y los dos ficheros de salida. Vale, hemos dicho una cosa antes. Hemos dicho que en el fichero de salida, aquí en salfila, ¿vale?, vamos a guardar un número consecutivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese número consecutivo sería una variable de la working que vamos a tener, o definir, mejor dicho, justo aquí. ¿De acuerdo? Sería un contador. ¿De acuerdo? Contador de registros de salida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues evidentemente en el inicio una de las cosas que hay que hacer es inicializar este contador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hacemos un move 0 tu contador sal. Muy bien. ¿Y qué otra cosa hay que hacer en el inicio? Cuando solo había un fichero de entrada, leíamos. Bueno, pues ahora tenemos que leer los dos ficheros. El fichero de entrada 1 y el fichero de entrada 2. ¿De acuerdo? Bien. Después nos centramos en el proceso. ¿De acuerdo? Que es la parte, digamos, importante. Vamos a centrarnos ahora en el fin.
¿Qué es lo que hay que hacer en el fin? En el fin, antes teníamos un solo fichero, ahora tenemos dos. Tenemos que cerrar el fichero de entrada 1, tenemos que cerrar el fichero de entrada 2 y tenemos que cerrar el fichero de salida. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a añadir un mensaje al final que ponga registros registros coincidentes de acuerdo, y que sea, por ejemplo, de acuerdo, vamos a displayar en la salida como queda al final la variable contador sal. Muy bien, y ahora ya podemos centrarnos en el proceso. ¿Cómo es el proceso? Nosotros en el inicio hemos leído los dos registros de entrada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos varias posibilidades. La primera de ellas es que haya realmente una coincidencia en las claves de los dos ficheros, ¿de acuerdo? Entonces, le decimos si en1 número es igual a en2 número, es decir, si la clave del primer fichero es igual a la clave del segundo fichero, lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es añadir 1 al contador, porque se ha producido una coincidencia nueva, ¿de acuerdo? Bien, lo segundo es mover el número. Aquí podemos elegir entre mover el número del primer fichero o el número del segundo. Me da lo mismo porque son iguales, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, el primero, ¿de acuerdo? Otra cosa que íbamos a hacer es mover al primer campo del fichero de salida, al campo que habíamos llamado salfila, ¿de acuerdo? Ese valor consecutivo, ese valor, bueno, un valor que se autoincrementa con cada tal. Y ese valor coincide exactamente con contador sal, porque nosotros lo vamos aumentando, ¿de acuerdo? Entonces, moveríamos contador sal to sal fila. ¿De acuerdo? Esto para que quede un poco más claro, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Primero incrementamos contador sal, que se inicializó con 0, ¿de acuerdo? Y por cada coincidencia lo incrementamos en una unidad y se lo movemos a sal fila, ¿de acuerdo? El número de la clave lo movemos a sal número, ¿de acuerdo? Y aquí movemos los textos. Esto así. Los textos tanto del primer fichero como del segundo al campo reservado para cada de la salida para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? La salida tiene dos campos de texto. En el momento que hay una coincidencia en las claves, guardamos esa clave en la salida, en sal número. Como hay una coincidencia, solo tenemos que guardar una vez. Y los textos de cada uno de los ficheros correspondientes a esas claves los guardamos en sal texto 1 y en sal texto 2. ¿De acuerdo? De esa manera el fichero de salida tiene
toda la información de los dos ficheros cuyas claves coinciden. Muy bien. Pues con eso estaría. Ya hemos movido a los campos del registro, ya hemos movido lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho eso, tenemos que ejecutar la instrucción de escritura, ¿de acuerdo? O sea, una vez que ya hemos informado con esa información el registro del fichero de salida, lo escribimos en el propio fichero físico, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer después? Sencillamente volver a leer ambos ficheros. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es lo que hay que hacer en caso de que las dos claves coincidan. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando las dos claves del fichero 1 y del fichero 2 no coinciden? ¿Qué ocurre en ese caso? Pues tenemos dos opciones. O que la clave del primer fichero es mayor que la del segundo, o bien que la clave del segundo es mayor que la del primero. Cuando no son iguales es porque son distintas. Entonces una es mayor que la otra o la otra mayor que la una. Por lo tanto, aquí habría que poner otra instrucción if que me diga si en1 número, es decir, la clave numérica del primer fichero es mayor que en2 número. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer en este caso? En este caso, lo que tenemos que hacer, si la clave del primer fichero es mayor que la clave del segundo, es leer el segundo. ¿De acuerdo? Tenemos que leer el segundo fichero para ver si en la próxima iteración las claves coinciden. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si esta condición es falsa? Pues solo nos queda que en número del segundo fichero sea mayor que en el primero. ¿De acuerdo? En ese caso, deberíamos leer el fichero en1. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya tenemos nuestro proceso. Vamos a recapitular. En el proceso tenemos los dos ficheros leídos, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es aumentar uno. Lo primero que hacemos, perdón, antes de nada es comparar las dos claves. Si las dos claves son iguales, bien, estamos ante un match, ¿de acuerdo? Se ha producido un match, se ha producido una coincidencia. En ese caso, cuando se produce una coincidencia, cuando las dos claves son iguales, aumentamos el contador de salida y se lo movemos a la salida, al fichero de salida, al campo correspondiente al fichero de salida. Esa clave que ha coincidido puede ser N1 número o N2 número, me da igual porque son iguales, como veis ahí, se mueve a la clave del fichero de salida, o el campo del fichero de salida que me dice la clave que ha coincidido. Y cada uno de los textos de cada uno de los ficheros de entrada se mueve a su campo correspondiente del fichero de salida. Como digo, en este caso el fichero de salida tiene dos campos de texto. Uno que corresponde al primer fichero de entrada y otro que corresponde al segundo fichero de entrada. ¿De acuerdo? Eso cuando son iguales. Cuando no son iguales, solo hay dos posibilidades, que el 1 sea mayor que el 2 o el 2 sea mayor que el 1.
En cualquier caso, el que sea menor, tenemos que leer ese fichero. Por ejemplo, en este caso, si la clave del primer fichero es mayor que la clave del segundo, tenemos que leer el segundo. Y en caso contrario, es decir, cuando la clave del segundo fichero sea mayor que la clave del primer fichero, tenemos que leer el primer fichero. ¿De acuerdo? Bien, si os fijáis, aquí lo que estamos haciendo es comparar numéricamente las dos claves. ¿Eso qué significa? Significa que es fundamental para que este proceso funcione bien, es absolutamente fundamental que los dos ficheros estén ordenados por clave, porque si no, este algoritmo no va a funcionar. Bien, una vez hecho esto, nos vamos a la librería de JCLs y compilamos. Vamos a ver, ponemos aquí nuestro programa, prueba 5, y submitimos el job de compilación. Ha dado un 12, vamos a ver dónde puede fallar. Vamos a ver dónde ha fallado. Contador sal. Contador sal no es numérico, pero está en una expresión. Vamos a ver. Contador sal está definido. Sí, está definido como un pic. Vale, vamos a definirlo así, de esta manera. Claro, porque tira más tira más alfanumérico, aunque en realidad debería poder, pero bueno. Vale, vamos a compilarlo de esta manera. Muy bien, aquí vemos que ha dado un 4, vale, perfecto. Y ahora viene lo gordo. Vamos a ver. A ver, yo aquí tengo dos ficheros. ¿Vale? Estos ficheros están ya preparados, ¿vale? Este se llama pruebas, prueba 5, entrada 1. Como veis, es un fichero de 50 posiciones, ¿vale? Tiene 50 registros de 50 posiciones, y en las dos primeras tiene números secuenciales. 1, 2, 3, 4, hasta el 55. ¿De acuerdo? Y a partir del guión hacia atrás es todo texto. ¿De acuerdo? Ese el primero. Y después tengo aquí el segundo, que es exactamente igual, solo que en el texto, en lugar de poner fichero 1, pone fichero 2. Fichero 2, registro tal. Fichero 2, registro tal. ¿De acuerdo? Es para que veáis cómo funciona esto, ¿vale? Entonces tenemos aquí entrada 1 y entrada 2. Y además tengo preparada una cadena, un JCL, que es prueba 5W. Este JCL es un poco más complejo, es un poco más... pero bueno, lo vais a entender perfectamente, ¿de acuerdo? Vale, bien, el JCL se compone de los siguientes pasos. El primer paso, al igual que vimos en el capítulo, en el vídeo anterior, es un paso de borrado del fichero de salida. ¿De acuerdo? Se llama pruebas, prueba 5, salida. ¿De acuerdo? Tiene un setMaxTC igual a 0, por si acaso el fichero no existe, para que el paso de borrado no detenga la ejecución del JCL. ¿Vale? No detenga la ejecución del programa. Bien. Después tiene otros dos pasos, que son el 10, y esto está mal, sería el paso 20, donde hace lo siguiente. En ambos casos, ejecuta un programa que se llama sort. Esto es una utilidad del mainframe que lo que hace es ordenar dos ficheros. ¿De acuerdo? Ordena ficheros.
ni más ni menos. ¿Vale? Bueno, y esta utilidad para ordenar tiene dos ficheros que se tienen que llamar siempre sortin y sortout, ¿de acuerdo? Sortin y sortout. En el sortin tenemos el primer fichero de entrada 1, el que vimos antes, y el segundo tiene como entrada, como sortin, el entrada 2, ¿de acuerdo? Son los ficheros que se van a ordenar. En el sortout guarda la información del sorting ya ordenada, ¿vale? En el sortout, aquí, tiene este nombre de fichero, fijaos, entrada 1 y entrada 2. Estos ficheros, que no tienen un nombre largo y que empiezan por ampersand, son ficheros temporales, ¿de acuerdo? Son ficheros temporales que duran mientras dura la ejecución de la cadena. ¿Vale? En estos ficheros temporales se guardarían los ficheros, cada uno sorting, ¿vale? En este caso el fichero de entrada 1 y en este caso el fichero de entrada 2, pero ya ordenados. Y esos ficheros temporales ordenados, en el siguiente paso, son, en el paso 30, la entrada de mi programa. Por lo tanto, en mi programa no van a entrar directamente pruebas, prueba 5, entrada 1 y pruebas, prueba 5, entrada 2. ¿De acuerdo? Van a entrar estos dos ficheros, entrada 1 y entrada 2. Son ficheros temporales, como digo, que son las salidas de los pasos de ordenación. Muy importante, la ordenación, este programa es súper potente, estas utilidades son muy potentes. La ordenación se hace a través de esta especie de instrucción, ¿de acuerdo? En el sysyn, ¿vale? Le decimos cómo queremos que se ordenen nuestros ficheros. Y eso se hace, o se lee de la siguiente manera. Ya haremos un vídeo explicando todo esto y todas las posibilidades que tiene, que son prácticamente infinitas, de estas utilidades, ¿vale? Lo que hace esto es ordenar este fichero, empezando por la posición 1, con una anchura de 2 posiciones, tomando el dato como dato binario y ordenándolo de manera ascendente. ¿De acuerdo? La segunda ordenación es exactamente igual, ¿vale? Porque nuestros ficheros son iguales, ¿de acuerdo? Cambia el texto. Muy bien, pues si ejecutamos esta cadena, ¿vale? Vemos que ha dado un 0 y fijaos en la salida. Bien, ¿qué ha escrito aquí? Vamos a ver. Lo primero, las primeras, creo recordar, 5 posiciones, sí, justo hasta aquí, desde la 1 hasta la 5, es el contador, ¿de acuerdo? 1, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la variable contador sal, esa que habíamos llamado, que la habíamos definido como un pic ZZZZ9. Por eso, aquí en lugar de ceros, hay espacios, porque se definió de esa manera, ¿de acuerdo? Simplemente es un contador de registros. ¿De acuerdo? Y después, en lo siguiente, nos aparecen todos los matches, todas las coincidencias entre los dos ficheros de entrada. ¿Qué pasa? Que los dos ficheros de entrada son iguales, tienen en su clave, tienen desde el 1 hasta el 55. Por lo tanto, todos los registros de los dos ficheros coinciden. Y después, aquí guardamos el texto del primer fichero y aquí el texto del segundo fichero. ¿De acuerdo? Registro 1, fichero 2. Registro 1, fichero 1.
Como todos los registros de los dos ficheros coinciden, me va a escribir todos los registros. Al final, el fichero de salida va a tener tantos registros como los dos ficheros de entrada, porque hemos dicho que son iguales. Pero esto se puede complicar mucho más. Vamos a complicarlo, ¿de acuerdo? Vamos a complicarlo de la siguiente manera. A propósito, en la salida vemos que me dice registros coincidentes 55. Hemos tenido 55 coincidencias, ¿de acuerdo? Porque hemos visto que los dos ficheros son iguales. Bien, vamos a complicarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el fichero de entrada 1 y vamos a eliminar todos los registros que sean múltiplos de 3. El 6, el 9, el 12, el 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 y 54. ¿De acuerdo? Hemos eliminado todos los registros que son múltiplos de 3. ¿De acuerdo? En el fichero 1. Y vamos a hacer otra cosa. No nos conformamos ahí. Vamos a desordenarlos, moviendo uno, otro, moviendo registros y bloques de registros de un lado para otro. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo totalmente. ¿Veis? Os fijáis que ahora aparecen los registros, ¿veis? Aquí el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, 10, 11, 13, 14, el 1 está aquí. Vamos a mover alguno más por aquí. En fin, desordenarlos lo más posible. ¿De acuerdo? Hacer ahí un revoltijo. Muy bien. Entonces, tenemos este fichero que está totalmente desordenado y además le faltan registros. Hemos eliminado los números de aquí, que son múltiplos de 3. No va a aparecer ningún múltiplo de 3. Muy bien, vamos a hacer algo similar con la entrada 2. En este caso, vamos a eliminar, por ejemplo, los que son múltiplos de 2, los registros pares. De esa manera, a ver, el 29, el 30 no está, 31, el 32 lo borramos, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 y 54. ¿De acuerdo? Nos quedamos solamente con los registros impares. Y vamos a hacer lo mismo. Movemos registros de un lado a otro. ¿De acuerdo? Para ver que la información llega totalmente desordenada. No importa porque va a haber un paso previo de ordenación. Entonces, vale, ya tenemos todos los registros. Fijaos aquí el número. Antes eran correlativos y ahora están, bueno, más o menos desordenados, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a volver a lanzar nuestro programa. ¿De acuerdo? Lanzamos el programa y vamos a ver cómo queda el fichero de salida.
Bien, aquí, en la salida, ahora, ¿cuáles serán las coincidencias? Ha encontrado 19 coincidencias. Bueno, sería cuestión de verlo, claro. Eliminando los impares los pares de uno, los que coincidan. Yo no lo sé, serían los impares, quedarían los impares de los que no son múltiplos de 3. Bueno, vamos a ver el fichero de salida y lo comprobamos. Bien, lo primero es el registro de correlativos. Este no cambia porque este es un contador que se va ejecutando cada vez que hay una coincidencia, ¿de acuerdo? O sea, este siempre va a ser aquí, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos el registro 1, ¿de acuerdo? Tenemos el registro 1. El registro 1 es una coincidencia. ¿Por qué? Porque no es par, es decir, está en el fichero 2 y tampoco es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está en los dos. El 2 no está porque es par, lo hemos eliminado del fichero 2, y el 3 tampoco está porque es múltiplo de 3, lo hemos eliminado del fichero 1. El 4 tampoco está porque es múltiplo de 2, es par. El siguiente es el 5. ¿De acuerdo? Como veis, coincide. El 6 no está por ambas razones, no está ni en el 1 ni en el 2 porque es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 3. Es par y múltiplo de 3. Por lo tanto, lo hemos eliminado de los dos ficheros. El 7 sí que está, porque es impar y no es múltiplo de 3. El 8 es par, no está. El 9 es múltiplo de 3, tampoco está. El 10 es par, tampoco está. Y el siguiente sería el 11, que ni es par ni es múltiplo de 3. El 12 tampoco está porque es par y múltiplo de 3, no estaría en ninguno de los dos. Y el siguiente sería el 13. Y así sucesivamente. Como veis, el macheo de ficheros exige, este tipo de macheo de ficheros exige que los ficheros estén completamente ordenados. Y como veis, funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Solo es cuestión de elegir la clave y que el fichero o los dos ficheros de entrada estén ordenados por esa clave. Y para eso hemos visto la utilidad de ordenación de ficheros. Muy bien, y con esto pues terminamos el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.